A veces no hay que darle muchas vueltas y simplemente hay que tirarse a la piscina. Paul Snider, nacido en Estados Unidos, criado en España, ordenado sacerdote en España y actualmente viviendo, trabajando en Etiopía. Cuando estás ahora aquí en España, ¿qué echas de menos de Etiopía? Y no vale decir las personas. Las personas, evidentemente, son lo más valioso en el universo, son lo más maravilloso ¿no? a lo que podemos acceder, pero dejando fuera las personas. Objetos, costumbres. Pues llevo 10 días y me quedan 5 más. Y lo que echo de menos es la actividad física que tengo ahí en el día a día, ahora mismo. O sea, es como lo que noto más. Lo que aprecio aquí es que todo funciona a su tiempo, que todo está limpio, que los coches no van dando botes en la pista, en la carretera de tierra, y que hay mucha más comodidad y orden. Echo de menos que pues que ahí el plan es muy libre, el plan del día, suceden cosas, según vienen se van resolviendo, pero no está la agenda ya hecha desde hace un día o desde hace 2 semanas, como me pasa estos días de querer ver a muchos amigos y al modo europeo y al modo español, con muchas pues eso, visitas a casas y comidas y cenas, y ahí tengo en ese sentido pues más holgura de horario. Y aquí es mucha gente, muchos planes, mucha vida social, y es un poco, menos mal que solo son 2 semanas. La estoy disfrutando mucho, pero ni mi cuerpo, yo creo, ni mi mente tampoco resistiría estar así más semanas, porque también uno necesita pues trabajar, ponerse a fondo, desfogarse, y hacemos mucha labor de agricultura, y aquí pues estoy de visita y celebrando misas, obviamente, pero no mucho de confesión o dirección espiritual, que es el trabajo que hacía antes mayoritariamente, sino simplemente visitas y cenas y grupos, y juntar muchos amigos que antes a lo mejor vería más calmadamente a lo largo de semanas. Aquí hay prisas, ¿sabes eso de los indios? Que a los británicos que les estaban poniendo condiciones duras laborales, y los indios pues no aceptaban, no había algún sindicato o no iban a la fábrica, y cuando había confrontación les decían los indios: vosotros, británicos, vosotros tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Y esto también se ha dicho de otras culturas o grupos europeos que han tenido contacto con, por ejemplo, españoles con marroquíes del tiempo del protectorado. Les decían esto: vosotros tenéis los relojes, nosotros el tiempo. Pues aquí nos puede un poco eso, el tener la agenda demasiado llena, con demasiadas actividades, y ahí es otro ritmo de vida. Eso es lo que más echo de menos. El tiempo, soy más dueño del tiempo allí, y aquí estoy un poco atado a golpe de agenda y de calendario. Es verdad que vivimos de una manera frenética. Nosotros mismos tenemos la percepción, cuando estamos aquí, que digamos es nuestro modo de vida, nuestro ritmo de vida, y nos sentimos como atrapados a veces, ¿no? Es que no paramos, es que estamos que... pero tampoco queremos parar, porque da la sensación de que quien para está perdiendo oportunidades o está, no sé, ¿no? Está dejándose algo por el camino. Vivimos en un ritmo frenético, yo creo que todos lo reconocemos. Nos gusta a veces más o menos, no es algo quizá a lo que queramos renunciar. Pero diría, vale, pero es nuestra manera de ser también como muy productivos. Quizá, ¿no? No sé, igual no es tan importante ser productivo, pero parece que aquí en Occidente dices, vale, a cambio nosotros lo que tenemos es progreso, desarrollo, y eso requiere un sacrificio, un esfuerzo, ¿no? No sé si crees que hay una relación directa entre ese ritmo más frenético o ese orden y el desarrollo. O son dos cosas que coinciden, nuestro ritmo frenético y nuestro desarrollo, y ese ritmo quizá más calmado y su falta de desarrollo, o la raíz, la causa es otra. Yo creo que el ritmo frenético ayuda pues para
para el confort y la tecnología a largo plazo, pero a nivel individual pasa factura. Sería eso. O sea, sabemos que pues estamos en un proyecto común y tener pues muchos contactos, relaciones, comunicar información, pues aumenta de algún modo el capital social y de cultura y trae mucho bien y pues se avanza rápidamente cuando los humanos comunican sus ideas y sus valores, sus conocimientos. Pero es verdad que si es por ejemplo, gracias a Dios que hay familias, la gente no se entrega al trabajo en cuerpo y alma más de 12 horas al día. Pero es el peligro de personas que están solas en una familia, en una ciudad y están pues enviados por su empresa y se espera de ellos que sean célibes, consagrados en cuerpo y alma y a trabajar 16 o 18 horas diarias, qué sé yo. A veces hay empresas multinacionales, entonces viene diciendo años que envían a China o a Japón, a Singapur a sus trabajadores y hay un nivel de exigencia que es incompatible no ya con una vida familiar con hijos de matrimonio, sino incluso con una relación sentimental estable. Y entonces les piden como condición que no tengan una novia estable o un novio o una pareja sentimental, sino que estén completamente disponibles. Entonces la familia, yo creo que pone, por su propia naturaleza, pone frenos a lo que sería una caída vertiginosa en un activismo, una espiral casi, sí, una espiral infernal de activismo y de los workaholics, pues se lleva hablando de eso 50 años, ¿no? Sí. Y bueno, la familia es un freno porque requiere tiempo de estar juntos, de estar en silencio, de dar un paseo, pues para muchos hombres, si no tuvieran excusa de que me está esperando mi mujer, tengo que recoger a los niños, para muchas madres que tienen vida laboral fuera de la casa, pues si no fuera que tienen que recoger a sus niños, les costaría decir que no al jefe. Y la familia hay que potenciar mucho, la que haya muchas familias, yo creo, y familias abiertas a la vida, porque es el contrapunto al mundo del mercado y las exigencias del mercado y del mundo profesional, porque también somos humanos y necesitamos Dice Cristo en el Evangelio, ¿no tiene 12 horas el día? Pues porque el día es para los hombres y la noche para Dios, y con 12 horas para el trabajo y para las interacciones con los demás basta, y 12 horas al día podría... Eso en la Garba, en mi experiencia misionero, sucede muy automáticamente y casi naturalmente porque vamos con el sol. No hay electricidad solar más que las placas solares que tengo en mi casa que me sirven para la luz y para cargar los móviles. Y claro, por la cultura y el ritmo de ahí, que es muy de pueblo, pues como en algunos pueblos de España todavía, que ya en invierno a las 6 de la tarde todo el mundo se retira y cada mochuelo a su olivo. Pues ahí en la Garba pasa eso siempre, todo el año. Como está cerca del Ecuador, es muy constante el día y la noche y la duración. Entonces a las 6 amanece, a las 6 de la tarde atardece y a partir de las 6 de la tarde no hay casi nada nunca, incluso mentalmente, lo que no hayas podido resolver en el día, dices, pues hay que dejarlo para mañana y no agobiarse, y cada día tiene su afán. La Garba. La Garba, estamos hablando de una zona montañosa, rural. ¿De agricultores? De agricultores, a la que llegaste hace 6, 7 años. Llegas como sacerdote misionero. Y entonces, ¿cómo llegas primero al sacerdocio? Así en plan, o sea, pienso en eso, en tantas personas, ¿no? Que se preguntan, nos preguntamos, porque a lo largo de nuestra vida nos seguimos haciendo esa pregunta de muchas maneras. ¿Yo para qué estoy aquí? ¿No? Y en un momento tú entiendes que la respuesta a esa pregunta es para ser sacerdote. ¿Y de dónde viene esa claridad de decir, yo creo y voy a poner los medios porque creo que esto es para lo que estoy aquí, para ser sacerdote? La llamada más fuerte me vino cuando tenía 17 años y eso tiene
por supuesto, unos preparativos en mi historia y luego, pues, muchas consecuencias y otras llamadas posteriores. Y pues, nada, vengo de una familia católica, de misa los domingos, y mi padre era muy estricto con la misa de los domingos y poco más. Y íbamos a un colegio de monjas en Pozuelo de Alarcón, el San José de Cluny, y pues, por ser tres chicas y yo, éramos 4 hermanos que íbamos al colegio, éramos una familia conocida, y además con un apellido como el nuestro, Schneider, pues fuimos a ese colegio. Yo fui ahí de primero a octavo de GB y salí del colegio pues con doctrina, con formación cristiana, pero no conocía al Señor, y eso me llegó más tarde a través de la pertenencia. Mi familia no pertenecía, pero yo, por unas cosas y por otras, y porque los jóvenes me invitaban mucho y al final me enganché, pertenecí durante unos años, sobre todo hasta que entré en el seminario, pertenecía al movimiento de Familias de Nazaret. Y ahí descubrí mucho de la belleza de la vida cristiana. Yo pensaba antes que la religión era para curas o monjas, cuya vida y elección de celibato pues yo pues no compartía, y más aún les despreciaba o pensaba que estaban pues mal de la cabeza y no entendía sus motivaciones, o porque habían tenido mala suerte en la vida, poco atractivo personal, pocas habilidades sociales, y por eso, como última salida de consolación o de buscarse tener un puesto en la vida, pues habían hecho sacerdotes o monjas, pero como gente de poco valor me parecían a mí en mi prejuicio, y a lo mejor muy influido por películas y series donde el sacerdote no es alguien de valor real, más que, bueno, ya está. Como yo partía de todas las sospechas de la modernidad, sin saberlo y sin saber apenas nada de filosofía, pero ya estaba ahí, yo creo, un poco en mí la semilla de la duda, la sospecha. Esto es cosa a lo mejor de los ricos, la fe y la religión, o es un subterfugio, o es un opio del pueblo, como diría Carlos Marx. Y bueno, que la religión, no sé, no hace falta, o eso me pareció durante un tiempo, aunque nunca llegué a ser formal, o sea, propiamente agnóstico, pero a través de este movimiento, donde me enseñaron a rezar y que la relación con Dios tiene un atractivo y corresponde al deseo del hombre, y que la vida, Dios no viene a quitarte la vida, a darte más, pues permanecí en este grupo, donde además me enamoré de una chica que era de Polonia, y eso además me mantuvo pues también por ese interés personal de seguir teniendo contacto con ella y saber de ella, pues me uní al movimiento y fui a varias convivencias en algún otro país, en Francia y en Portugal y en Polonia. Y cuando yo ya estaba para decidir mi carrera, que yo tenía pensado ir a Estados Unidos para hacer ingeniería mecánica, iba por ciencias puras, por los cursos que ahora sería bachillerato, pues es a los 17 años, en el último año de COU, de que rezando solo en mi habitación, tenía 17 años, esto era un 16 de diciembre, sentí la llamada de Dios, una voz muy clara, muy nítida dentro de mí que me decía: Paul, quiero que dediques el resto de tu vida a servirme a mí y a los hombres. Así, tal cual, en español. Además, o sea, con estas palabras... Dios habla español. Sí, Dios habla español, a veces, muchas veces. Y es una de las lenguas de Dios, y Dios conoce todas las lenguas y los corazones. Y yo, pues, nunca me había pasado algo así en mi vida, y lo único remotamente similar o sea, una experiencia similar que había tenido era la de estar enamorado. Pero esto era algo mucho más, pues como de el que ha creado todo, el que me ha hecho, el que me ha formado, es el que me llama y me dice: sígueme. No hay promesas de felicidad, es una orden, pero también
o él manifiesta su voluntad y yo pues me enamoré de aquel, del misterio que me llama, y entonces pues no sabía en qué iba a deparar aquello. Había a lo mejor leído vidas de santos antes, había visto la película de La Misión, de los jesuitas del Paraguay en aquella época, los que evangelizaban en las zonas entre Argentina y Paraguay, los guaraníes, famosa película de los años 80, pero no sabía si mi vocación sería ser misionero de ese modo, o monje en una celda toda la vida, o de qué modo dedicarme al servicio del Evangelio y de la Iglesia y de Cristo. Y esto sucedió en mi habitación de mi casa, ahí en Majadahonda, con la luz apagada, solo una vela encendida en mi habitación, y yo rezando, intentando rezar, queriendo rezar, sin saber cómo rezar. Y es ahí, en esas circunstancias de esa tarde de diciembre del año 2000 que me sucedió esto. Qué bueno. Tu experiencia me hace pensar en cómo, cuando eso mismo que te ocurrió a ti aquel día en tu casa, cuando eso mismo ocurre vinculado a un grupo o un tipo de actividad, ¿no? Estoy en un retiro, estoy en unos ejercicios espirituales, estoy en un seminario de vida en el espíritu, o estoy con los de tal o cual, ¿no? Grupo, fácilmente confundimos o pensamos que el Señor me ha, digamos, hecho vivir esta experiencia por este grupo, por esta persona, por esta práctica, y a ti te dio el regalo de desvincularlo de cualquier realidad, ¿no? Que a veces eso sí, nos puede confundir luego a lo largo de la vida, ¿no? Y uno siente unas ataduras o unos vínculos o una obsesión, o, ¿no? A veces, ¿no? Por este grupo, este método, este estilo, este no sé qué, porque es donde yo he encontrado al Señor. Y es bonito también el Señor de vez en cuando, ¿no? Lo regala así, porque sí, desvinculado de cualquier otra realidad, que son cosas muy buenas, ¿sí? Pero también es una manera que tiene, creo, el Señor de recordarnos, ¿no? Soy yo, a través de muchos medios humanos, pero soy yo el que hablo con vosotros, el que me dirijo, el que entro en contacto con vosotros. Claro, una primera llamada de ese tipo es muy abstracta, porque como lo dices tú, podría esto traducirse en ser monje, podría traducirse en ser sacerdote, misionero. ¿Cómo paso de esa, vale, el Señor quiere una entrega total por parte de mí? ¿Cómo llego hasta el sacerdocio? O sea, ¿a ti se te ocurre de manera más o menos intuitiva o rápida? ¿Te viene el sacerdocio a la mente y dices, vale, pues tengo que ir al seminario? ¿O es algo que te sugieren otras personas? ¿O cómo llegas a ese concretar? Sí, enseguida vi que antes que fue una intuición o fue algo como instintivo, no contárselo a nadie, ir directamente a decírselo al único sacerdote que yo conocía y que empezó a ser mi director espiritual, Álvaro Cárdenas, el padre Álvaro. Y también él me dijo, pues esto, si es de Dios, guárdalo durante un tiempo, que se arraigue en ti, que tú hagas verificación, que estés seguro, que no sea algo momentáneo que luego se te pase, y que es como un cofre, un tesoro, que si está abierto siempre, pues puede venir el diablo a robarlo. Si es algo bello y sagrado y algo que va a generar vida, mejor pues guárdalo en tu corazón durante un tiempo, y pues eso, con pasajes de la Escritura y con textos de meditación, y vamos, seguir preguntándole a Dios cada día fue su consejo. ¿Qué quieres de mí? Aquí estoy. Una de las primeras frases que me escribió en un papelito, que no lo conocía yo la historia, era la de el niño Samuel en el templo, que se levanta de noche y va a preguntarle al anciano Elí, le dice, aquí estoy, me has llamado, ¿qué quieres? Y el anciano le manda a la cama de vuelta 3 veces y al final le dice, si vuelves a escuchar la voz, di, habla Señor, que tu siervo escucha.
Entonces, y tanto decirle eso en mi oración todos los días como al levantarme por la mañana, decir esa oración corta, esa frase, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como que no fuera mi voluntad, sino la suya, ni mi modalidad. Y como con el paso de las semanas y de los meses, yo creo que quedaba con él una vez cada 2 semanas, es lo que él estableció. Y yo le iba, sí, era constante. A lo mejor el estar en la nube de enamoramiento, pues eso no mucho más de 1 mes o 2, pero después de aquello, la certeza, y es como si de mi personalidad y de mis gustos en la vida, pues nada hubiera cambiado, de si, pues no por eso cambié ni de forma de vestir, ni tampoco, en general yo era austero, y tampoco tenía ingresos ni paga habitual, ni tenía 17 años, no podía trabajar, aunque por ley se podía desde los 16, nunca había conseguido un trabajo en el que poder ahorrar nada, y era estudiante de bachillerato. Pues en todo, en el fútbol, en muchas cosas, mi vida seguía igual aparentemente, pero había una nueva prioridad que orientaba todo. Yo necesitaba consagrarme al Señor, y una cosa sabía bastante cierta, que implicaría no tener familia. Yo antes, durante varios años, pues desde la pubertad o desde la adolescencia, pues me estaba muy seguro que quería, pues eso, formar una familia, tener una mujer enseguida, no esperar a tener 30, 40 ni 50 años, sino cuanto antes, terminada recién la carrera, pues casarme. Recibes una llamada del Señor, la pones solo en conocimiento de un sacerdote que crees que puede ayudarte a aclararte, y lo que te propone es que, vale, mantengas ese secreto, lo guardes y vayas mostrando tu disponibilidad al Señor a lo largo de semanas. Tú vas viendo primero que, vale, esto parece que implica renunciar a una familia, a formar una familia. Y esto sigue avanzando, porque eso todavía es muy abstracto. O sea, muy abstracto, quiero decir que todavía caben muchas opciones diferentes, ¿no?, de servicio al Señor sin una familia. Bueno, incluso actualmente, en este año de gracia del 2024, tampoco sé cuál es mi lugar definitivo de lugar donde vivir o modo de vida. Mira, tantos santos que no digo que fueran dando tumbos, porque todo es en el camino del Señor, pero vas, como dice el Salmo, de baluarte en baluarte hasta ver a Dios en Sion, y descubres riquezas, grupos, personas que te enseñan algo y que son tus maestros hasta cierto punto y hasta cierto momento, y luego necesitas otra cosa, y era lo que necesitabas por el camino. Muchas personas y encuentros y grupos y modalidades de retiro. O sea, no tenemos, yo creo que fijarnos en que ya por fin he encontrado el formato, la forma donde descanso y donde ya estoy aquí y ya aterrizo aquí, y es esto para siempre. Ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. O sea, eso nos llegará con la muerte. Lo es de verdad Simeón. Que hay una tentación constante porque los seres humanos buscamos seguridad y aterrizar, ¿no?, en algo. Y aterrizar. Necesitamos, desde luego, concreción. Concreción, pero no es fijación. Sí. La concreción parece similar, pero... Bueno, entonces, el padre Álvaro Cárdenas, iban pasando los meses, desde diciembre, que yo ya le manifesté enseguida a él, me fue diciendo, pues, y él me fue diciendo con los meses, no tengo nada más claro que recomendarte entrar al seminario de Getafe, que es el seminario que yo conozco, aunque vivíamos en Majadahonda, que era Madrid, diócesis de Madrid, pero él dice, yo conozco este seminario y pues hay un renovado espíritu y es una diócesis joven y es conozco a los que lo llevan y te animo, te recomiendo con libertad. Me lo propuso a entrar ahí y dije, yo me fío de ti. Entonces, y en todo caso, una vocación consagrada como la que el Señor te está llamando, entrar al seminario y continuar discerniendo ahí. Y yo no sabía si el seminario había muchos o pocos seminaristas. Pensaba al principio que serían 3 o 4 personas haciendo estudios como si fuera la UNED, estudiando libros simplemente, en plan monasterio
y poco concurrido porque no tienes ningún amigo ni conocido y dices, ¿ahí quién está? Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie y entonces me pondrán algún tutor o preceptor mayor que me indique lecturas y yo haga trabajo y no sé, yo haga estudios y oración de aquel modo. O sea, me imaginé, y qué sorpresa al llegar que había un grupo de introductorio de unos 11 o 12 jóvenes, más o menos de mi edad, casi todos muy jovencillos, y que había cursos, algunos de primero a sexto de teología, pues algunos con 8, otros con 5 y otros con 15 alumnos, seminaristas, más total, un seminario de 50 seminaristas y con mucha actividad, con mucho fervor, con muchas bromas, con mucho compañerismo y entonces me encantó. Disfruté mucho los primeros años, luego al final se me hizo cuesta arriba por, no sé, por razones personales, murió mi madre, a lo mejor una época difícil emocionalmente, pero disfruté mucho del seminario y también tuve la sensación de, como los antiguos jesuitas, de por qué voy a ordenarme con prisas a los 24, entré a los 18, ¿no? ¿Por qué voy a ordenarme sacerdote? Vamos, que si lo que me mande la iglesia y yo estudio lo que puedo y si apruebo paso, obviamente, pero que si me dijeran que no me ordenan hasta los 30 o 35, también estaba dispuesto a admitirles lo que me mandaran, lo que me pidieran, yo servir a la iglesia y estar bien formado y saber más. Siempre era como muy consciente de mi ignorancia. O también una especie de temor de si voy a servir al pueblo de Dios, no querré. Por un lado sí que tenía deseos de práctica pastoral, de estar con jóvenes, grupos, mayores, todo tipo de gente y compartir la fe, pero respecto al estudio y la oración y ser un hombre probado, pues yo qué sé, en la tentación, en experiencias de Dios, de oración para poder guiar a otros, yo era consciente que me faltaba muchos conocimientos, mucha sabiduría y experiencia, me faltaba, que no era simplemente ponerme a hacer cosas, pero por otro lado el cuerpo me pedía estar en contacto con el pueblo de Dios. Y bueno, de ahí, pues a lo mejor el aspecto más de monje, pues o sea, se fue desapareciendo. Y se nos decía también que teníamos que ser misioneros y que Europa está necesitada de una nueva evangelización. Y solo después de, una vez ya ordenado y después de 10 años de ordenación, de estar trabajando en parroquias de Getafe y de Villanueva de la Cañada, pues descubrí por otros caminos y por otras personas y en otro momento de mi vida que Dios me quería en otro lugar, en un país pobre, en un país de África. También conectaba con muchos deseos míos y con cómo fue mi vocación desde el principio, pues a ser sacerdote, pero también en tierras lejanas y a modo de los misioneros de antaño, en un sitio pobre donde no está todo civilizado, donde hay mucho por hacer, donde hay pobreza y dificultad y donde yo también soy pues padre de los pobres. O sea, antes era Cáritas algo más residual en mi vida y en mi actividad, sí, como es Cáritas en muchas parroquias y en muchos lugares de España, pero esto ya es que todo es Cáritas. He tenido esa experiencia fuerte ¿no? De percibo que el Señor me está llamando a una entrega fuerte. Busco un director espiritual, voy discerniendo con paciencia, con prudencia. Llega el momento y se ve pues, que lo más sensato es ir al seminario para continuar con ese discernimiento. Y vale, tengo un sacerdote joven, con energías, que reconoce que no está perfectamente formado, ¿no? pero con muchas energías, muchas ganas. Le ponemos a trabajar y luego podemos entrar a más detalles, pero en general, digamos que empieza a trabajar con fruto, ¿no? Allí donde te mandan, pues las cosas van bien. Y entonces yo soy el obispo, a mí lo que me viene a la mente es el obispo. Tengo un sacerdote joven en el que, entre comillas, hemos invertido un tiempo de formación, de preparación, ilusiones, sufrimientos a su lado, y de repente ese sacerdote joven, con toda la energía del mundo, está ganando experiencia, cada vez es un sacerdote, digamos, más útil. Y ahora viene ese sacerdote y me dice
que se quiere marchar a un país en el que se viva, ¿no? Haya pobreza material y en el que... Y dices, no, joder, quédate. ¿Cómo voy a soltar? En España, en la actualidad, no nos sobran sacerdotes. Yo creo que a ningún obispo de España le sobran sacerdotes. Entonces, cuando hablas, ¿no? Ese siguiente paso, esa llamada a la misión, especialmente me viene a la mente tu obispo. Pobre, o sea, pobre, porque no sé, ¿cuál fue su reacción? ¿No? Ahora voy a la reacción concreta, pero también puntualizaría dos cosas del planteamiento que has hecho. Una, que es verdad que faltan sacerdotes, pero más vale un sacerdote de menos que uno de más. Esto se lo escuché a otro sacerdote, no es original mío, un amigo mío que se llama Pepe. Un sacerdote de más, es decir, uno que a lo mejor no se tendría que haber ordenado o entra en modo crisis y en modo corrupto, quiero decir, de aprovecharse de su puesto, de vivir cínicamente, que a lo mejor ha perdido un punto de su fe o ha desconectado de su llamada, si la tenía para empezar, pues un sacerdote pues que se le ha dado autoridad pero luego no la está usando bien, también puede crear mucho problema y más valdría que no estuviera. Se podría decir, es verdad que sus sacramentos de un ministro indigno son válidos, pero la confusión que se crea a veces de alguien que a lo mejor no quiere entregarse y no vive para la gente, sino de la gente, pues lo hay a veces, que sacerdotes que se cansan de servir y entonces empiezan a servirse de su puesto, servirse de su posición y del ministerio, y por eso están muy bien escritos los sermones contra los pastores de San Agustín. Hay de vosotros los pastores que en vez de proteger a las ovejas os servís de su lana y que os alimentáis y no hacéis nada por alimentarlas a ellas, protegerlas, educarlas, defenderlas. Y entonces, bueno, que es verdad que hay falta de sacerdotes, pero no es lo único. Eso, al obispo no le interesa simplemente tener número de obispo, de sacerdotes. Claro, él está buscando sacerdotes que estén donde tienen que estar, que sean los que tienen que estar, ¿no? No le interesa eso, con una visión profunda, no le interesa retener a un sacerdote por retenerle, porque así tengo uno más. Es cierto, ¿no? Que ese no es el enfoque, o sea, estoy simplificando, sí, el enfoque del obispo. Y dicho bien, bueno, es que desde el Concilio de Trento, una de las labores principales del obispo era la provisión de parroquias, es decir, asegurar que hubiera pues toda una cadena de preparación pastoral vocacional, seminario menor, seminario mayor, de modo que las parroquias para la atención y la asistencia espiritual de los fieles y la administración de sacramentos hubiera suficientes sacerdotes en su diócesis en todos los puestos. Es decir, que toda parroquia tenía su párroco, que eran plazas por oposición en la época, a principios del siglo XX y para atrás, y vicarios, coadjutor, párroco coadjutor, ecónomo de la parroquia y distintos otros puestos como adscrito, y tener suficientes sacerdotes pues para acompañar a todos los grupos, celebrar multitud de sacramentos, estar muy disponibles, y eso pues siempre los obispos intentan y desean tener más sacerdotes en su diócesis para proveer a las parroquias y que las parroquias estén bien nutridas. Y es un planteamiento válido, pero no es el único. Una iglesia local como es la diócesis, la iglesia local en sentido amplio es la diócesis bajo un pastor que es el obispo, sucesor de los apóstoles, que obtiene la plenitud del sacerdocio. Está dividida una diócesis principalmente en parroquias, y las parroquias territoriales no tienen el sentido fuerte que tenían antes. En la mentalidad y en la pastoral de Trento es el párroco el que tiene una gran, si no suprema, tiene una gran autoridad ante los fieles, y los fieles espera de ellos que practiquen los sacramentos, que paguen y que recen.
y que asistan y que obedezcan a sus pastores, que es el párroco, y el obispo simplemente va a confirmar. Pero en esta época moderna, que además hay muchos más medios de transporte y uno puede elegir el grupo, la comunidad o la parroquia y puede desplazarse, ya el criterio territorial de tu parroquia por pertenencia, por calle y número, ya no se aplica. Estamos en un momento histórico donde la Iglesia está llamada a ser viva, a estar en movimiento, y un obispo, aunque le preocupe que haya sacerdotes suficientes, muchos obispos saben pensar en modo de nueva evangelización que exportar misioneros puede ser una gran riqueza para la propia iglesia local. Si hay buena comunicación y hay amor mutuo, yo estoy en la Garba, Etiopía, pero me siento profundamente unido a mi diócesis de Getafe. Estoy incardinado en la diócesis de Getafe. Ese es el aspecto legal del derecho canónico. Todo sacerdote tiene que estar incardinado. Pues yo no me he incardinado ahí en Etiopía, aunque continúe 40 años, y yo me siento en deuda por la formación que he recibido, y así lo pueden decir cientos de misioneros de la diócesis de Toledo, que tienen más tradición misionera, y no digamos ya de las diócesis de San Sebastián y de muchos sitios de España, que había algunas diócesis y lugares que fueron especialmente exportadores de misioneros, y eso también producía una gran vitalidad en la vida de la Iglesia, porque cuando uno es generoso, a Dios no le gana nadie en generosidad, y Dios también devuelve, y Dios también recompensa. Y yo siempre, y le vi a mi obispo la semana pasada y le dije, quiero hacer más, lo que usted necesite. Y me dijo, tú ya haces bastante en esto de animación misionera, y muchas veces pues se conocen tus noticias y estás en contacto, y también estás abierto a que vengan fieles de la diócesis. Y ahí ni siquiera sirve el inglés o el francés. En la zona rural de Etiopía nadie habla ni inglés ni francés. Pues claro, no es tan práctico o tan apetecible como misiones de Filipinas, Colombia, Chile, México, o incluso en África solo hay un país donde se habla español, que es Guinea Ecuatorial, que fue colonia española y un país pequeñito. Y en todo caso, sabiendo inglés, se puede ir a Nigeria, a Kenia, que han ido algunos jóvenes de la diócesis, y a lo mejor no tanto para visitas donde hablen, pero sí han venido visitas que han disfrutado y han tenido una experiencia misionera, y yo siempre hago de intérprete para todo, y pueden disfrutar mucho y comunicarse, aunque con limitación. Entonces, tanto para recibir visitas como para practicar la comunicación cristiana de bienes, como para dar testimonio, como para anunciar el Evangelio en un ambiente cultural distinto, y también tener una experiencia de evangelización apostólica, pues yo creo que también soy un bien, por gracia de Dios, un bien para la diócesis y para mi obispo, y muy principalmente para la gente que me conocía de antes, de mis parroquias anteriores, de la parroquia de San Sebastián en la ciudad de Getafe, mi parroquia San Carlos Borromeo en Villanueva de la Cañada. Sigo muy en contacto con ellos. Solo visito España 2 o 3 semanas al año típicamente, pero colaboré activamente en la campaña del Domund hace 2 años, en el 2022, y vamos, mi foto, no solo mi foto, también de feligreses míos, pues apareció por muchos sitios de folletos y carteles en el metro, en todas partes. Pues gente supo más de mí y de mi misión por fotos que ahí aparecían, pues de la campaña del Domund que se hace, el Domingo Mundial de las Misiones. Y sí, está habiendo un resurgir de la conciencia misionera que tenemos que ser globales en nuestra mente y pensar en muchas otras comunidades cristianas del mundo, especialmente católicas, pero también de otras confesiones no católicas, y ver cómo funcionan, cómo en algunos lugares son perseguidos. Nuestra atención preferencial debería estar en lugares donde los cristianos están perseguidos, y también fijar nuestra atención, como dice la Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI, fijar nuestra mirada en el sur y en el este del mundo, del mapa mundi,
porque sigue habiendo muchas naciones, pueblos, tribus, lenguas que no conocen a Jesucristo, la Biblia no está traducida, no han ido a misioneros, no se han establecido comunidades cristianas en el continente asiático, desde luego, y en el continente africano, todo lugar, comunidad donde no se extienda el cristianismo, lo ocupará en cuanto llegue el Islam, porque solo el cristianismo y el Islam son propuestas totalizantes de vida que están ocupando el mundo, digamos. Los judíos no quieren crecer porque son 16 millones, pero los musulmanes van por 1.800 millones y los cristianos, incluidos los católicos que somos minoría dentro, pues somos más de 2.000 millones. Y los judíos 16 millones nada más. O sea que es una minoría numéricamente ínfima, tienen mucho poder económico y... Sí, pero no buscan incorporar nuevos miembros a no su hacen religión proselitismo. más allá de su descendencia. Exacto. Difícilmente admiten a nuevos miembros que tengan un gran deseo y una fidelidad que supere el compromiso de los actuales miembros por sangre, y aún así pues no se les considera obviamente de pura cepa, porque no lo son, pero sí que se les admite un cierto grado de incorporación al pueblo de Israel y a través de un proceso muy selectivo. Bueno, los judíos son así, pero el Islam y el cristianismo crecen a distintos ritmos, pero bastante constantemente a lo largo de los siglos. 20 siglos el cristianismo y 14 siglos el Islam, crecen constantemente. Se puede buscar estadísticas. Yo trabajo con jóvenes y al joven de hoy en día le resulta súper raro pensar, ¿el cristianismo está creciendo? Sí, o sea, si ves las cifras de los últimos siglos, años, bueno, de los últimos siglos son estimaciones, pero todas esas estimaciones, ¿no?, del desarrollo de las distintas creencias religiosas, lo que muestra es que los dos grupos religiosos que más han crecido y siguen creciendo y se prevé que sigan creciendo en el futuro son el Islam y el cristianismo. Y en unas cantidades, impresionantes. Hemos dicho, ¿no? 2.000 millones, más de 2.000 millones son cristianos, más o menos es 1 de cada 3 seres humanos. Y de los otros 2 restantes, casi 1 entero es musulmán, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticamente 2/3 de la población mundial o es cristiana o es musulmán, ¿no? Son unas cifras impresionantes. Claro, lo que dices, donde no crezca el cristianismo, crecerá el Islam, ¿no? Son 2 concepciones de la vida con muchos elementos comunes, con una tradición espiritual diferente y con una dinámica diferente, el modo de entender el César y lo que se debe a César y a Dios, por la esencia del cristianismo y también por ¿cómo decirlo?, el resultado práctico, la victoria terrena o la derrota terrena de su líder. Uh-huh. Yo muchas veces lo he pensado, ahora que los varones hablan mucho de este lenguaje de alfa y beta, pues Mahoma sería el alfa. Muchas mujeres, mucha descendencia, su harén y su dominación, a veces incluso tiránica, como señor de guerra. Sí, no lo digo como juicio negativo sobre él, pero un guerrero y un señor de la guerra en la Arabia de entonces, y con multitud de mujeres y con multitud de, replicando su genética. Sí, sí. Cristo, sin embargo, presentado según la tradición y los evangelios, un hombre, conjeturar que ese caso es muy atrevido porque algo tan importante aparecería reflejado en los evangelios, y muere en la cruz, perseguido, el justo perseguido, que incluso en los filósofos estaba de algún modo preconizado en Platón. Si un hombre fuera totalmente justo, ¿qué harían con él? Pues lo empalarían. Y es el stauros, la cruz, que está de algún modo en la intuición de los filósofos y en las profecías del Antiguo Testamento, que el justo será perseguido y Cristo es en este mundo el perdedor, aunque él habla de otras realidades y él tiene otra autoridad y es también el hombre y plenamente varonil, pero a los ojos de este mundo no es en el, ¿cómo decirlo?,
como en el nivel de la naturaleza y de la prosperidad basado uno en la carne y en la fuerza, del orgullo y del ego, pues no es precisamente el que crucifica el ego y es el Mesías y el esperado de todos los tiempos, el ungido de Dios y el rey de las naciones y el león de la... En Etiopía se conocen y se usan mucho estos títulos mesiánicos porque se aplicaban al rey etíope, al emperador, al Negus Haile Selassie, se le llamaba rey de reyes, señor de señores, león de la tribu de Judá. Pues Cristo es todo eso. Cristo es todo eso, pero no es no es un señor de la guerra, ni un hombre muy macho al estilo del mundo, sino en sus propios términos, y también Cristo buscando su independencia, y para él lo fundamental no es su dominio sobre otros, sino su relación con el Padre. Y todo esto, no sé por qué venía a cuenta, nos hemos ido mucho del tema. Pero hablando de religiones y de Islam, que son dinámicas muy distintas, básicamente. Y también el cristiano, cuando a veces somos perseguidos, la basura del mundo, despreciados por todos, acusados, desconocidos pero conocidos de sobra, todas estas contraposiciones que hace San Pablo, sigue siendo verdad que en la suerte del cristiano no hay una promesa de éxito y de dominio material y político, sino de que Él nos conquista el corazón, y aunque las estructuras todas estén contra nosotros, Cristo individualmente nos ha conquistado el corazón, y entonces damos la vida por Él. Y ya avisa Cristo: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, sino el alma, sino al que puede destruir conjuntamente cuerpo y alma, y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. Pues ya está anunciando que nuestra suerte va a ser... Y si al Maestro han hecho esto con él, ¿qué no harán con vosotros? Es decir, que nuestro estado normal en el mundo es ser perseguidos. No hay que exagerarlo, pero son palabras de Cristo, hay que tomarlas en serio, que Cristo dice: los peligros son muchos, pero no temáis, yo he vencido al mundo. En esta línea del digamos, el fracaso a nivel humano, o en una perspectiva puramente natural, temporal, los católicos somos, creo, además como, entre comillas, idiotas o tontos. Porque una cosa por la que es famosa la Iglesia en todo el mundo, yo creo que allí donde ha tenido presencia la Iglesia católica, y esto sé que se aplica a Etiopía, uno de los motivos por los que es conocida en todas partes es por las obras de caridad que lleva a cabo, las misiones de servicio en el plano educativo, en el plano de la salud, en el plano de el desarrollo, la asistencia. La Iglesia Católica, creo que allá donde ha estado presente, ha dejado un rastro de colegios, universidades, de hospitales. Beneficencia, ¿no? Y esto, porque escuché una entrevista que te hacían hace poco y me dejó pensando en esto. Es curioso que, además, si esta ayuda a los demás formase parte de una estrategia de marketing, todavía, no sé cómo decir, serían tíos espabilados los católicos. Qué buena estrategia de marketing. Ayudas a la gente para que tengan una visión positiva de ti, entonces les convences de tu mensaje y se incorporan a tu grupo, ¿no? O por lo menos te apoyan. Eso es, y te apoyan, ¿no? Y sin embargo no es eso. Tiene esa función secundariamente, ¿no? Como que sirve de signo. Claro que sí. Toda esa atención que la Iglesia regala a todos sin distinción, eso sirve de signo. Para quien quiera verlo, sirve de signo, ¿no? De que hay algo más. Pero de suyo no es una estrategia de marketing. Y no siempre tiene buenos resultados en ese plano del marketing. Y sin embargo, la Iglesia no deja de llevar a cabo esa misión que humanamente no tiene sentido. O sea, porque no tiene beneficio. Y me dejaba pensando, ¿no? Muchas veces en los evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, a los milagros de nuestro Señor se les llama signos. Pero antes que signos, los milagros son otra cosa. Y especialmente me venía a la mente Lucas 7. En Lucas 7, el Señor se acerca a una ciudad y ve que
una mujer sale a enterrar a su hijo. Ella es viuda y él era su hijo único. Y dice, y el Señor va a realizar un milagro bastante grande, que es resucitar a un muerto. ¿Y cuál es el motivo de ese milagro? Sintió compasión de ella. Y luego también se cuenta, y esto hizo que todos se quedaran admirados y dando gloria a Dios. Sí, vale, eso tuvo esa función de signo, pero no era primariamente un signo, sino un gesto de compasión, de amor. Era Dios hecho carne, ve a esa mujer. Y lo hubiera hecho aunque no hubiera testigos. Eso es. Y hay casos de milagros que el Señor hace sin testigos, como ve a tu casa, tú, ¿no? Estás sanado. Y dices, ¿cómo? Nadie lo va a ver. Nadie va a poder confirmar si esa persona se ha sanado, si se ha sanado por tu acción. Esos milagros a distancia, ¿no? Dices, no cumple esa función. Y entonces eso, ¿no? Que evidentemente todo lo que la Iglesia ha llevado a cabo de asistencia a lo largo de la historia sirve como un signo, pero llega a ser un signo porque primero es otra cosa, es amor. Amor que se entrega desinteresadamente y en ese sentido inútilmente. No hay beneficio. Y entonces, después de este pedaleo, recientemente te escuché hablar, ¿no? De cómo en Etiopía, siendo los católicos una minoría, sin embargo son muy bien conocidos, ¿no? Por todas las obras que a lo largo de la historia pues ahí han llevado, ¿no? Colegios, universidades. Y me gustaría que me hablaras también de esa situación. Etiopía, ¿quién es quién? ¿Qué hay allí? ¿Qué tipo de personas encuentras? ¿Católicos, cristianos no católicos, otras religiones? Demográficamente no se sabe bien. A lo mejor está más aumentado ahora el Islam, la población musulmana, pero se suele decir en las últimas décadas que está al 50%. 50% cristianos, todos sumados, 50% musulmanes. A mí una cosa que me da rabia es que en vez de decir solamente cristianos y musulmanes, a los musulmanes no se les subdivide en grupos. Entonces parecen un bloque monolítico, pero hay suníes y chiíes y hay también grupos y corrientes dentro de ellos y no todos están bajo el amparo o la autoridad del gran muftí de Etiopía en Addis Abeba, un experto en la ley que tiene mayores estudios, jurisprudencia, que ha sido elegido como por federación. Lo mismo que al estilo de votación de los protestantes, pues a alguien que otorgan ese cargo, pero conferido por la comunidad, no por una sucesión apostólica y como un ministerio sagrado, como un orden que imprime carácter, que es la visión ortodoxo-católica. Bueno, entre los cristianos, digamos que son la mitad del país, la mayoría absoluta solía ser los ortodoxos coptos y luego, pues, los católicos nunca han pasado del 1%, entonces numéricamente somos muy pocos. Y el protestantismo, los cristianos evangélicos, también haciendo a veces competencia desleal, me atrevo a decir, pues a veces con desprecios, con insultos, otros muy nobles y siguiendo su conciencia y según las amistades y encuentros que han tenido, pues también queriendo una simplificación de su cristianismo, sin rituales, sin devoción a Virgen, a los santos, a los ángeles y a actos de peregrinación, ni de ayuno como se proponen en la Iglesia Ortodoxa, ni de seguir el calendario propiamente etíope, del que están muy orgullosos los ortodoxos siempre. Ellos representan el patrimonio, la herencia cultural, el legado de siglos y siglos de cristianismo etíope, mientras que católicos para ellos somos bastante desconocidos, o no nos quieren conocer, mejor dicho, nos conocen de sobra. Ignorados. Sí. Y bueno, el catolicismo es conocido por escuelas, universidades, la Universidad de Addis Abeba, aunque no en muchos de sus miembros, pero en los inicios la fundación fue unos jesuitas canadienses que el propio emperador Haile Selassie convocó, llamó, pidió que vinieran y en vez de que se llamaran Mon Père, pues tenían que llamarse Messier, porque Haile Selassie les pidió que ocultaran
pues se sabía que eran canadienses, que eran católicos, pero no que eran monjes jesuitas. Y entonces, por miedo a la reacción de los sectores más radicales de la ortodoxia en Addis Abeba, pues que ocultaran ese y que no sé su título, no su ser ministro ordenado, y que no lo manifestaran y se presentaran como laicos. Les pidió, y como un favor y como, bueno, pues para establecer la educación y la educación universitaria. Pero en Etiopía, pues las muchas ayudas, todo tiene un doble filo. La caridad, nunca debemos arrepentirnos de hacer caridad, de dar ayudas, de dar, pues como la Madre Teresa, de dar como San Luis Gonzaga, nuestra salud, nuestro tiempo, como tantos santos de la caridad, que muchos de ellos murieron pues contagiados de peste o de lo que fuera, y de que por nuestras manos pasen miles de euros o millones de euros. No deberíamos darle demasiado valor, ni tampoco cerrarlo, ni negarlo, ni... Bueno, el valor que tiene. Lo importante es nuestra fidelidad al Señor, nuestra lealtad a Él, nuestra coherencia personal, y también que nuestra alma esté muy anclada en Él, yo creo. ¿Qué ha pasado también en Etiopía? Y esto se lo escuché, esto no lo he contado en ningún medio o en ninguna carta, pero sí lo he comentado alguna vez entre amigos. Me lo dijo un sacerdote etíope, que la Iglesia perdió mucho prestigio, la Iglesia católica, porque en los años de las hambrunas y sequías de 1980, de la década de los 80, que hubo 2 años terribles de mal tiempo, pocas lluvias o ninguna, y hubo en los años 70 también gente que se moría de hambre y que estaban pues esqueléticos y con un momento en ese país de emergencia humanitaria, y las ayudas tardaron en llegar y el problema tardó en conocerse, pero cuando llegaron las ayudas, llegaron millones de dólares y divisas europeas, y los encargados de distribuirlo fueron sacerdotes católicos de allí, locales, y no necesariamente los misioneros. Y entonces, pues desde luego parte o mucho de lo que se envió de esos presupuestos millonarios para remedio de las necesidades imperantes, pues llegó, pero luego también los sacerdotes se quedaron con mucho. Algunos de los sacerdotes de precisamente la zona esta norte de Tigray, que está en conflicto, entonces al poco de remediarse esas necesidades en tiempos de hambruna, medicamentos, agua potable, pues al poco tiempo compraron cosas y enriquecieron a sus propias familias, vamos. Casas grandes, coches, negocios, y eso lo supo todo el mundo y causó gran escándalo. Y entonces también el prestigio y la tensión espiritual que vivía la Iglesia Católica, que era una iglesia sencilla, centrada en la predicación y en los sacramentos, pues aparte del escándalo que causaron esos que robaron, que se quedaron con lo ajeno, pues también empezó a dar la imagen de ser una ONG que reparte ayudas humanitarias, y de algún modo por la propia descenso de vida religiosa y de compromiso de los miembros, pues eso, cayó el prestigio. En vez de verse como una religión, como una denominación religiosa, la Iglesia Católica empezó a verse como una ONG o un organismo de ayudas, como podría ser el gobierno. Pues en lugar del gobierno lo hace un brazo del gobierno o alguien que reparte ayudas, pero sin el sentido de la caridad. Y también pues influyó mucho, o sea, a veces esos ejemplos pues se emulan o causan envidia, corrompen en general. Entonces hay un cierto estado de corrupción en algunos países. Todos queremos que África se evangelice, pero hay también escollos y desafíos y problemas anteriores que se conocen más o menos, pero hay problemática anterior pues que hay que tener en cuenta, que son dificultades y
Y también eso hace cuestionar si deberíamos dar tantas ayudas. Por lo que decías antes, ya para terminar, es verdad que la caridad puede ser un testimonio muy impactante y Jesús dice que vuestra lámpara se ponga en lo alto de la habitación para que alumbre a todos los de la casa y así los hombres, esto es Mateo 6 creo, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos, porque los hombres ven vuestras buenas obras, la publicidad y el testimonio es necesario. Pero también dice Cristo, pues eso, cuando hagas limosna, que no lo vea nadie. Entonces, en lo oculto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Creo que la caridad, en vez de ir por vías de ONG, donantes extranjeros, esperar ayudas que llegan pues de organismos o de donantes desconocidos por cuenta bancaria sin un rostro, es preferible ayudar a la comunidad local y ayudar a tus hermanos y tener, pues eso. Yo eso lo he dicho muchas veces a la gente de mi misión de la Garba, les he dicho muchas veces y lo pongo en práctica y a veces, pues eso, me niego a dar algo si ellos primero no se ponen de acuerdo para ayudarse entre ellos. Y cuando ellos ya ayudan a alguien necesitado entre ellos, o cuando me vienen pidiendo, esta persona está muy necesitada, digo, muy bien, ¿y vosotros cuánto vais a poner? Y yo puedo añadir mucho más, porque tengo la capacidad, pero como dice Cristo, hay más alegría en dar que en recibir. Y vosotros os habéis acostumbrado solo a recibir, pues esto no es bueno espiritualmente para vosotros. O sea, y ya lo saben, que si me vienen a pedir algo, condición previa, requisito, primero vosotros cuánto vais a dar para esta familia. De cada familia cuánto vais a sacar. Y ahí veo si el pueblo, si sus propios parientes y vecinos y amigos no les ayudan, yo tengo poco o nada que hacer. Yo no soy una ONG ni un cajero automático, aunque a veces les gustaría que yo lo fuera. Sería lo más cómodo para su necesidad inmediata de, pues tú eres el europeo, el blanco, pues dame, ¿tú qué tienes? Y a veces me han tratado así y han aprendido a respetarme o a respetar mi posición o a aceptarla por lo menos, no, porque no les doy otra opción. Yo estoy dispuesto a dar, pero necesitan también aumentar la caridad entre ellos. Si voy a ser su párroco, no solo rezar el domingo o rezar todos los días, ir a misa el domingo, se tienen que ayudar entre ellos, aunque a veces les cueste o les moleste o quisiera o me digan que todos están mal. Y digo, eso no es excusa. A tu hijo o a tu hermano le ayudas, aunque tú estés también pillado, pues también lo que tienes, o sea, siempre hay que dar hasta que duela, decía la Madre Teresa. Se van abriendo muchos temas muy diferentes. Voy con esto último. Y luego quiero, porque antes has mencionado que algunos quizás se sienten inclinados al cristianismo protestante como una manera de esquivar ciertas exigencias del cristianismo ortodoxo, ¿no? Entonces, has mencionado ahí el ayuno y me gustaría aterrizar después en ello, pero antes y conectado con esto que estás hablando, ¿no? Esa manera de ayudar y la caridad, una caridad responsable, una caridad que busca el bien de las personas, realmente, ¿no? No es solo te resuelvo un problema inmediato, sino busco tu bien y, como dices, hay más alegría en dar que en recibir, por tanto, lo que tengo que fomentar es que tú des, que tú colabores, que tú contribuyas. Y esa actitud, en tu caso personal, esa actitud de velar por el bien de esas personas, está vinculada, ¿no?, a todo tu planteamiento de misión. Si no me equivoco, o sea, ahí estás tú, no como alguien que pasa en un momento, anuncia a Cristo y se va, que eso, hay veces que hay personas que están llamadas a ello, a ese primer anuncio y ¿no?, a ese encender esas primeras brasas, pero digamos que tu misión es vivir con ellos, estar con ellos, formar parte de su vida, de su comunidad, de ese grupo, y formar parte de esa comunidad como un pastor, como un padre, como alguien que cuida a los demás. Y entiendo, ¿no?, que esa actitud tuya al dar o no, al ayudarles, no es solo ayudar en una cosa concreta, ¿no? Quizás si yo fuera ahí un fin de semana
y me piden ayuda, pues ya está, vale, pues lo que yo puedo hacer por ti es ayudarte en esta cosa concreta y luego yo desaparezco. Pero creo que eso, tú ves tu misión como algo más amplio, ¿no? Como ese estar, formar parte de sus vidas, de su comunidad, y me gustaría que nos hablaras más sobre ese enfoque, ¿no? Ese enfoque de la misión como presencia, como compañía. Sí. Pues cuando yo vivía en España, de cura normal, de parroquia, no de barrio, sino de pueblo, aunque un pueblo muy cercano a Madrid, Villanueva de la Cañada, pues para mí lo más importante era estar con la gente. Como decía el Papa Francisco, que el pastor tenga olor a oveja y ya está. Conocer a las familias, estar en comunión con el párroco también para mí era importante. Ahora no tengo párroco, lo soy. No tengo vicario parroquial tampoco, pero estar en comunión y vivir la comunión, y que no importa tanto el ir acelerado a hacer muchas cosas, sino hacerlas en unidad. Pues dicen que, típico proverbio africano, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Pues aquí es la tarea de pastor es esa, es ir con las ovejas y también venía yo de una parroquia muy activa con gente con mucha trayectoria de vida eclesial y también como muy renovada en el espíritu y apreciando los distintos carismas y movimientos, y una parroquia llena de familias, jóvenes, niños, adultos, matrimonios probados, matrimonios experimentados y con mucho conocimiento también de la doctrina y de la escritura. Y entonces en esa parroquia me sentía yo como un pastor donde las ovejas van corriendo y voy con el aliento fuera diciendo parad o poco a poco, esperadme. Mientras que en esta comunidad es al revés. Para cualquier avance espiritual o para cualquier tarea pues eclesial es como que tengo que ir tirando a cualquier propuesta mía, pues no la reciben enseguida con gran entusiasmo, parece que sí, pero luego no lo entienden o yo no me explico bien y no tienen todavía pues como no sé, anhelos y deseos profundos de conocer más al Señor y de tener una relación personal con Él. Eso pues todavía no veo frutos. Yo procuro que se genere la pregunta por Dios. A veces sí me alaban y me quieren y me dicen lo mismo, que vienen aquí aviones y se me tal, es como que Dios nos ha lanzado desde el cielo a este Padre Paul. Lo dicen de broma, no lo dicen en un sentido literal, pero siempre que les he resuelto alguna papeleta grande, les hemos construido una casa, he velado por ellos cuando tenían un problema legal o cuando tenían, pues eso, alguna dificultad o un tema de salud urgente, pues están, yo les veo muy agradecidos y con muy buena disposición a escucharme, pero cuando les hablo de la fe y de la relación personal con Dios, pues todo lo que sea más allá de lo que ellos ya entienden por religión y prácticas religiosas, pues les suena como a otro lenguaje. Cuando yo les digo lo que te acabo de decir a ti, que a los 17 años escuché yo la voz de Dios que me llamaba, ya ahí cambian la cara y es como si no se lo creyeran o les parece pues que ya está, que eso no sucede. Que por supuesto nosotros le hablamos a Dios y eso es normal, pero si Dios nos habla a nosotros es que estás loco. Pues ese escepticismo lo tienen incluso mis etíopes de la montaña. O sea que no es solo un problema occidental. Que Dios te hable a la conciencia y con claridad y que Dios te mande signos y mensajes, como no sea a través de un susto y una enfermedad o a través de, pues no lo sé, de otro tipo. Acontecimientos. A lo mejor yo no me expreso en un lenguaje espiritual que ellos inmediatamente. Porque por otro lado, cuando luego llegan protestantes y con mucho sentimiento o hasta sentimentalismo, pues hablan, o sea, les enseñan un nuevo modo de oración, pues muchos les cautiva. Y ahí se vuelven pues extremos en sus, yo qué sé, expresiones religiosas y incluso el que no ha tenido una revelación dice que la ha tenido. Es curioso que esa tentación, digamos, de un cristianismo cultural, y es verdad que cuando hablamos de experiencia,
se puede pensar que estamos hablando de un sentimentalismo, un subjetivismo, pero Benedicto XVI, que no es muy sospechoso de ser un tipo emotivista, sentimentalista. Él decía en la encíclica de Deus Caritas, ¿no? Muy al principio decía, ¿no? O sea, no se comienza a ser cristiano por, no recuerdo exactamente, ¿no? Pero vamos, no es por una cuestión de razonamiento. Conocimiento ni por una decisión de la voluntad, sino por un encuentro. Entonces, el encuentro con una persona que nos cambia la vida, le da un nuevo horizonte. Eso es. Sí. Ese encuentro, sin ese encuentro, la religión cristiana, bueno, vale, es una serie de prácticas, de maneras, de estilos. Cuando yo digo emotivismo, perdona que te corte, sí. Tendrías que ver los shows televisivos que montan los telepredicadores en la televisión etíope, que a nosotros Dios se lo dé y San Pedro se lo bendiga, lo que ellos viven y las liturgias o sesiones de oración que hacen. Pero para nosotros, para nuestra sensibilidad es, o sea, yo qué sé, que da un poco de grima. Sí. Porque siempre a dos forzudos le sujetan a un señor o a una mujer y aparece el profeta vestido de chaqueta y corbata y gritando en un micrófono y con sí, y dan una patada al aire y se cae la persona. O sea que siempre repiten esquemas y dicen que están expulsando demonios, pero más bien, o sea, si fuera a expulsar demonios no se haría de ese modo, pues, yo qué sé, público y ante la cámara para vender imagen. Cristo, como Cristo, y apartémonos un momento, pues para no dar publicidad. Son maneras como muy... Sin muy comerciales, muy comerciales, muy comercializadas, muy buscando lo llamativo, sí. lo excepcional, sí. Y lo pone, y sin ningún reparo, ponen estos ejemplos como el pastor Eyu Chufa. Si quisieras, cualquier que vea esto quisiera mirarlo, pastor Eyu Chufa, así se llama, pues, y otros parecidos que son sin ningún escrúpulo, los ponen de referencia de un pastor que tiene poder y dones del Espíritu y que a veces, pues para muchos etíopes conectan y se apasionan, y como otros les dan credibilidad, pues ellos también. Y cuando, vamos, que yo defiendo los sentimientos y Dios actúa y llama y apela a nuestras emociones también. No soy para nada contrario de sentimientos y emociones en la alabanza, en la oración. Pero esto ya es cuando hay un abuso, pues también y no por ser protestantes, ni por ser luteranos, ni por no ser católicos, sino cuando es una distorsión del cristianismo y de la oración cristiana. Pues yo creo que también es bueno señalarlo y como corregir a hermanos nuestros que quisieran ser corregidos. Por favor, esto de este modo no mintáis. O sea, los milagros no suceden no se fabrican como churros. Son regalos de Dios con mucha humildad, sin buscar protagonismos, sin personalismos. Y en cambio, en estos shows es todo personalismo y una figura carismática y con venta de muchos... el merchandising. Antes tú has mencionado, y yo me he quedado con eso en la cabeza, has mencionado el ayuno. Personalmente es un tema que me da vueltas en la cabeza, me hace ahí como... ¿no? Es una pieza que está como no del todo bien atornillada, entonces hace ruido clic, 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 el ayuno. Porque eso, veo que en nuestro modo de vivir la fe cristiana, el ayuno no forma parte habitual de nuestra comprensión, ¿no? Y de nuestra práctica del cristianismo. Y sin embargo parece que sí forma parte. Y mencionabas el ayuno de los ortodoxos. Y me gustaría eso. O sea, ¿qué podemos aprender? Sí, pues en contacto con el cristianismo etíope, que en su mayoría pues es cristianismo etíope de la tradición copta de Egipto, porque eran como una rama del cristianismo etíope, del cristianismo egipcio, pues los ayunos se les da mucha importancia como parte esencial del ser cristiano, casi al mismo nivel de los mandamientos. O sea, no es una opción, no es un adorno, no es para un par de días al año como en nuestro derecho actual, como obligación. Es verdad que ocultamente todo cristiano puede ayunar lo que le dé la gana, pero luego, de hecho, sabemos que en las comunidades cristianas, en la dirección espiritual, en las predicaciones,
pues se insiste mucho pues, en las cosas básicas del amor a Dios y al prójimo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, pero las prescripciones del ayuno, que eran un tema muy fuerte y muy grande en los padres de la Iglesia, en la Biblia, en los padres del desierto, que cuando decimos padres del desierto principalmente eran los padres del desierto de Egipto. Y de ahí muchos monjes y sacerdotes y doctores de la Iglesia se inspiraban en el monacato y en la espiritualidad, los padres de Occidente como San Ambrosio, San Agustín y San Benedicto como padre fundador del monacato occidental, se fijan en San Antón y en todos los seguidores que hubo como San Pacomio y otros padres del desierto. Pues si vamos a los orígenes y a cómo ha sido el cristianismo hasta hace no muchos siglos, el ayuno ha estado muy presente como parte necesaria del combate espiritual. A veces a lo mejor se ha dado demasiado acento pues, a las obras de caridad, cuando lo principal es la caridad. No tanto a lo mejor pues los proyectos de beneficencia en el sentido moderno de ahora, pero la caridad con los prójimos, con los que tienes cerca en la propia comunidad cristiana, no solo dar dinero, que eso es un aspecto de la caridad, que no, pero el ayuno, Cristo lo da por hecho que sus discípulos ayunarán, pero nosotros no lo hacemos habitualmente. O al menos a mí, que vengo de una educación de la que estoy muy orgulloso y contento y agradecido, en un ambiente generalmente conservador, pues de la tradición de lo que es ser cristiano normal, pues el ayuno ni practicado, solo era como una especie de indicación de Cuaresma, y en el seminario con algo de mayor intensidad, pero bajo un signo de rigor y dificultad y vamos, de sacrificio molesto. Eso ha sido mi experiencia general en España de la propuesta del ayuno. Una propuesta, pues, como de algo que no es esencial, que es simplemente un instrumento, pues, de penitencia. Pero en Etiopía yo he descubierto que el ayuno puede ser, pues, como un modo de vida, algo que se repite tanto en el año y que los cristianos están más que invitados. Se espera de ellos, se espera de un cristiano que diga de sí mismo que es cristiano en Etiopía, sobre todo ortodoxos y católicos, que ayune. Porque Cristo ayunó en el desierto, porque el pecado de nuestros primeros padres tuvo que ver con la comida, ¿no? El árbol, una manzana o el fruto que fuera. Y sí, que era un símbolo, pero era a través del alimento, y también la gran murmuración de los hijos de Israel en Egipto, y al salir de Egipto en el desierto era: no tenemos para comer, queremos volver a la esclavitud, y este maná pues no nos conformamos con él. Este maná pues que es insípido o que nos da náusea, llegan a decir del maná, del pan de los ángeles, nos da náusea, como una especie de blasfemia contra la Eucaristía en tiempos de Antiguo Testamento, se podría decir, porque la Eucaristía es el nuevo maná, el pan de los ángeles. Bueno, los etíopes tienen un sistema de ayunos, un calendario de ayunos muy riguroso, el más riguroso de todas las iglesias cristianas del mundo. Y ellos lo saben y se enorgullecen de ello, y muchas veces se extrañan o escandalizan que haya cristianos en el mundo que nunca ayunan, o que ayunan muy poco, o que no le dan ninguna importancia al ayuno. Para ellos eso es escandaloso, contradictorio con la fe, no lo entienden y no les parece un cristianismo digno de tal nombre. Y ellos ayunan todos los miércoles y viernes del año, la Cuaresma, que dura 55 días por motivos históricos que añadieron ahí 15 días, un ayuno de Nínive o el ayuno de Jonás de 3 días, que dura 3 días, y se suele ser 2 semanas antes de que empiece la gran Cuaresma, el gran ayuno lo llaman, Abi Tzom, significa el gran ayuno. Y luego también está el ayuno de los apóstoles, desde el día siguiente a Pentecostés hasta la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, que es el 5.º día del mes de Hamle,
que suele ser en torno a, sí, más o menos el 12 de julio, si no recuerdo mal. Y luego el ayuno de la Virgen María, que es el de Filseta Mariam, que es antes de la fiesta de la Asunción, que más o menos cae por el 22 de agosto en el calendario etíope. Y luego el ayuno de Navidad también, lo llaman el ayuno de los profetas, o también ayuno previo a la Navidad, que es el ayuno de Adviento. Un poco como nuestras órdenes religiosas, algunas órdenes religiosas estrictas, pues el ayuno de Cuaresma y de Adviento no se reciben visitas en los monasterios de clausura. Si conocéis clarisas o carmelitas que sean pues estrictas y tradicionales, restringen las visitas de familiares, y también en la comida hay otros ritmos. ¿Y en qué se materializa el ayuno en Etiopía? Que es muy parecido a como está propuesto en la regla benedictina o en otras reglas. Pues hasta las 3, si es ayuno en forma estricta, es hasta las 3 de la tarde, hasta la hora nona, no comer nada ni beber nada, ni siquiera agua. Y eso es un poco duro, es un poco heavy, pero vamos, que ellos lo viven, los monjes y muchos, y también hay especificaciones, y para los laicos es muy duro. Por lo menos los monjes y sacerdotes tienen que ayunar hasta las 3 de la tarde, pero los laicos pueden romper el ayuno al mediodía, a la hora sexta. Al mediodía, a partir de las 12 del mediodía, ya pueden comer y beber, pero siempre, aunque el ayuno o el no comer ni beber nada hasta tal hora, eso se admite excepciones y a lo mejor cierta, pues eso, dispensas. Los días de ayuno, la abstinencia es absolutamente obligatoria. Abstinencia de cualquier producto cárnico, de cualquier carne, y de huevos y leche y derivados de la leche. Entonces, carne, leche y huevos, prohibido, prohibidísimo, los 55 días de la Cuaresma, todo el Adviento, los 15 días antes de la Virgen María. La abstinencia sí que la practica muy serio. Y un cristiano que públicamente comiera que comiera carne o se saltara el ayuno en estos días, pues especialmente en ambientes ortodoxos rigurosos, pues causa gran escándalo, y como alguien que hubiera roto un tabú, y causa mucho malestar alrededor. Socialmente está impuesto el ayuno, pero también hay mucha gente que lo vive de corazón, y el que lo vive de corazón añade más que lo prescrito. Y hay personas que al ser el ayuno una práctica habitual en su vida, llegan a amar el ayuno porque se encuentran liberadas, pues eso, de muchas de las exigencias del cuerpo, de las prisas, de vaivenes emocionales que vienen de estar siempre saciados. Y para mucha gente en nuestra sociedad, aparte de motivos de estética o dietéticos o por otras razones de salud, nadie sabe ayunar de un modo ordenado que no sea producir mareos y malestares y sacrificios. Poca gente. Yo he descubierto un autor francés que me encanta su obra y la recomiendo, que además me ayuda a ver en todo lo que veo en Etiopía también los raíces de la experiencia cristiana del ayuno, y se llama To Love Fasting, o Aimer le Jeûne, amar el ayuno, de un benedictino francés que se llama Dom Adalbert de Vauguier, que tiene una obra, pues hace un estudio histórico de cómo el ayuno que existía en Europa y en el cristianismo antiguo se ha ido manteniendo más o menos en Oriente, en la tradición ortodoxa, pero en la Iglesia latina, por alguna razón u otra, siempre apelando a la condición débil del hombre moderno, a la débil naturaleza del hombre moderno, incapaz de ayunar, y que las 3 comidas del día son esenciales y son absolutamente necesarias, y so pena que el hombre esté pues sufriendo una debilidad anímica y corporal, pues ya está, se ha hecho como dogma, cuando el propio desayuno en el continente europeo, no así en las islas británicas, pero en el continente,
el propio desayuno, argumenta este autor, que es una invención bastante reciente, de un par de siglos. Ajá. Y que hemos ido añadiendo más, pues eso, ingesta de alimentos que también tiene su desgaste en el cuerpo. O sea, que hay muchas razones también médicas y que el hacer ayuno de un modo ordenado y moderado, como propone San Benito en su regla ya del siglo V, si no recuerdo mal, para sus monjes, es una propuesta muy humana, muy moderada, muy saludable, sin los rigores aquellos de padres del desierto que podían estar de lunes a viernes sin comer nada y rompían el ayuno de 5 o 6 días el sábado por la tarde. Y eso sí que era mucho más extremo. U otros cristianos de otras épocas que sí que hacían ayunos, pero también hay una parte de perder el miedo y de vivirlo pues con una entrega y con una dirección. Mira, y también me fijo mucho en mi experiencia personal. Ha habido momentos a lo mejor de vivirlo pues con un poco de exceso, no midiendo bien las propias fuerzas, pero con orden y con una buena dirección y también pidiendo consejo, puede ser muy beneficioso, y desde luego para la vida espiritual y para la serenidad emocional y para fortificar también la voluntad, ayuda mucho practicar el ayuno y aprender a amar el ayuno y no a temerlo. Yo estoy también acostumbrado a esa mentalidad de la que hablabas antes y que ahora la caracterizas como temer, ¿no? Temer el ayuno como algo malo que voy a sufrir voluntariamente y se lo voy a ofrecer a Dios. Y es verdad que algo de eso hay, pero no es solo eso, y eso no es lo principal. El ayuno es beneficioso, ¿no? Y entonces es algo amable, es algo que se puede amar. El título del libro que has recomendado es Amar el ayuno. Amar, o sea, es algo que puede ser amado. Y decías que quienes en Etiopía practican de corazón el ayuno, es algo que llegan a amar y a gozar, es algo de lo que de lo que están satisfechos, ¿no? Y que tiene beneficios. Wow, o sea, yo personalmente necesito ese cambio de chip y creo que nos convendría mucho porque, o sea, o sea, tengo ganas de leer ese libro porque sin tener los datos concretos, pero sí que dices, vale, el Señor habla del ayuno, está presente en la historia de los primeros cristianos. Siento que es algo que me falta, pero al mismo tiempo lo estoy viendo como algo malo, entonces no quiero eso algo malo, ¿no? Ojalá que llegue a enamorarme del ayuno. Ahora mismo lo veo como algo que me da miedo y que me parece algo como, no sé. De algún modo lo hemos eliminado en nuestra vida occidental europea y americana. Por lo que yo conozco en mi familia de Estados Unidos, el ayuno es prácticamente desconocido, pero ayuda mucho observar otras religiones, sus prácticas de ayuno, que podríamos decir son estoicos, son faquires, es el esfuerzo por el esfuerzo y tienen otro propósito no cristiano. Pues bien, si queremos, olvidémonos de ellos, de musulmanes y su Ramadán, fijémonos en ortodoxos y protestantes que de un modo o de otro practican el ayuno mucho más habitualmente que a lo mejor nuestros ambientes católicos donde nos hemos criado y donde sentimos que hay una falta. Cristo dice en Mateo 6, cuando deis limosna, que no se entere vuestra mano izquierda lo que hace vuestra derecha, y no lo hagáis para ser vistos por los hombres. Cuando oréis, no oréis en las plazas de pie para ser vistos, entrad en tu habitación, cierra la puerta, y cuando ayunéis, lo da por hecho, como que hay que ayunar, lávate la cara, que no lo note nadie, no lo hagas para que lo sepa o lo vea la gente. Pues casi tomamos ese consejo tan radicalmente que no lo note nadie, que decimos, pues para que no lo note nadie, no ayunamos. Entonces no ayunamos nunca jamás, y pueden pasar años en la vida de un católico y nunca se le propone que ayune, por eso de que, pues, como si nuestra religión tuviera que ser siempre absolutamente secreto. El ayuno, y con un secretismo, cuando no es así el cristianismo, ni la historia de la iglesia, ni el monacato, y muchas veces en las naciones cristianas se han proclamado ayunos públicos por una necesidad. Muchas veces ha habido días de témporas y rogativas y de acción de gracias que a veces tenían ese punto de
de penitencia, de decir, no se come hasta tal hora, romperemos juntos el ayuno, interrumpimos, si hace falta, interrumpimos labores, y el ayuno es un gran aliado de la oración. Porque, fijaos, también cuando el rey David había pecado con Betsabé y se siente culpable por la enfermedad de su bebé que está a punto de morir, pues ese es el ritmo. O sea, es un orden muy natural y muy humano y también reflejado en el rey David que nos ayuda también a nosotros. Primero estaba ayunando, llevaba ayunando muchos días y con más gestos penitenciales de dormir en el suelo, que también lo hacen los etíopes en la Gran Cuaresma, duermen en esteras y se quitan el colchón el que lo tiene. Y en la Semana Santa incluso caminan descalzos en las zonas rurales muchas personas y añaden algún que otro gesto que son parte cultural, pero también es un fuerte indicativo que hemos entrado en comunión con los dolores de Cristo, la pasión del Señor. Pero volviendo al ayuno como algo amable y digno de, o sea, bueno y digno de ser amado, es que te hace más humano y te ayuda a refrenar tus pasiones, tenerlas bajo control, no estar tan al vaivén y como entregado a momentos de ansiedad o de desánimo. Eleva nuestro espíritu y nos da fuerza y recompensa y nos da alivio también en la batalla de las pasiones, que a veces la ira o la lujuria pueden ser muy intensas en los sentimientos y apacigua. De algún modo, un alma que esté alborotada lo apacigua. Y también la misma propuesta del ayuno, que hay gente que enseguida se rebela y lo rechaza, también cuando se nos propone el ayuno requiere una cierta humildad. Y yo cuando fui aprendiendo cómo los etíopes ayunan y tienen el calendario bien plagado de ayunos, de modo que casi la mitad de los días del año, entre miércoles y viernes todos, y todas estas 5 temporadas del año que son de ayuno, pues mi primera reacción es, no, mi cristianismo tal como lo he vivido en Occidente, en mi experiencia del siglo XXI, es superior porque somos más intelectuales, hacemos más obras de caridad y como despreciándoles a ellos, muchos golpes de pecho y muchos ayunos, cuando lo que quiere Dios es el fruto de las obras. Pues no vale esa excusa y requiere humildad aceptar la propuesta del ayuno y una gran humildad y una gran humillación de Cristo al empezar su ministerio público fue el ayuno para vaciarse de sí mismo, a lo mejor y de sus propias pasiones y tentaciones humanas de gloria y de vanidad y empezar así como mucho más centrado en Dios y entregado a Dios. Esto lo han sabido los maestros espirituales siempre, que no podemos tener una religión desencarnada, espiritualoide, y el propio San Ignacio de Loyola, con gran sabiduría, ¿cómo empiezan los ejercicios espirituales? Reglas para ordenarse en el comer, porque solemos estar todos bastante desordenados, el que es dragón porque es dragón, el que es sibarita porque es sibarita en lo que elige, el que está siempre hablando de comida, es decir que aunque queramos ser muy santos y tengamos dones, talentos y carismas espirituales, si no controlamos la gula, de algún modo es como si el edificio entero ya estuviera amenazando ruina o con algo malo en la base. Es decir, hay un punto de partida donde tenemos que partir de la sobriedad. Cristo, yo creo que entre otras cosas, alaba a los pobres no solo porque son pobres, materialmente o espiritualmente, sino porque no están saciados. Ay de vosotros que ahora estáis saciados, porque pasaréis hambre. Y dichosos vosotros que tenéis hambre y sed de justicia, o dichosos los que tenéis hambre, simplemente, porque seréis saciados. Es decir, que en el estar sobrio de un hambre del que está luchando en la vida por la existencia, por la supervivencia, es de algún modo el estado ideal del hombre sobre no digo pasar hambre de hambruna, pero el no estar saturado, satisfecho, hastiado en un mundo de consumismo, eso es lo que le hace también a nuestros jóvenes lanzarse a la droga o estar idealizando la sexualidad o la promiscuidad y
y el necesitar como expresarse sexualmente para afirmar su personalidad, entre otras cosas porque tenemos demasiado. Y el pecado de Sodoma y Gomorra no era solo la homosexualidad porque fuera homosexualidad, era la perversión de todo porque se habían saciado de pan, dice, porque habían llenado sus estómagos y estaban siempre llenos, lo cuenta así el Génesis, la historia de Abraham y Lot y las hijas de Lot y la mujer de Lot y los ángeles que vienen, y ese pueblo estaba totalmente corrompido, pero no porque de repente, o sea, la causa en que es que estaban siempre saciados y sobrados de alimento. Wow. Y se estaban llenando siempre el estómago y eso les llevó pues a la corrupción moral y no, o sea, que no hay que centrarse demasiado en la homosexualidad en el tema de Sodoma y Gomorra, pues ya está, ya les se entregaron a la lujuria y a todo tipo de perversiones, porque ya se habían entregado a la gula y no había un orden. En la época de Cristo, el mismo Jesús dice en la parábola del publicano y el fariseo que subieron al templo a orar, que el fariseo dice: ayuno 2 veces al día y bueno, y soy mejor que todo el mundo y pago el diezmo. Pues bueno, este hombre sí tendría el pecado de la soberbia, pero por lo menos el mínimo de control sobre su cuerpo en ese aspecto lo tenía. No quedó justificado pues porque se quería justificar a sí mismo, y eso no vale. En la dinámica y en la economía cristiana de la salvación, la relación permanente y la apertura a Dios y a sus nuevas mociones siempre tiene que estar fresca, abierta, disponible en atención a Dios. Pero los cristianos, esto que lo sabían, los primeros cristianos, no está en el Nuevo Testamento, pero en la Didache sí que está, que dice, así como los hipócritas, se refiere a los judíos, ayunan el segundo y el quinto día de la semana, es decir, lunes y jueves, nosotros, los cristianos, ayunamos el cuarto y el sexto día de la semana, es decir, miércoles y viernes, porque el viernes Cristo murió en la cruz y fue ejecutado y murió, y su carne colgó de la cruz por nuestros pecados, y el miércoles porque fue juzgado y condenado por el Sanedrín y entregado por el traidor. Entonces, como esos 2 días hacemos memoria de Cristo, esto no es un invento nuevo de Medjugorje, esto es siglo I y siglo II, y la tradición apostólica más antigua. Y en el Nuevo Testamento también los apóstoles, antes de entregarse a una misión, ayunan. Y ayunan muchas veces, no especifican cuántos días, con qué intensidad, de qué modo. Pues el ayuno típico en la Biblia en la antigüedad era no comer nada hasta la puesta del sol. No era estar comiendo toda la noche, como algunos musulmanes que ayunan incorrectamente, sino ayunar hasta la noche, y también de un modo pues de comida que fuera basta, que no fuera pues con con delicatessen y con cosas muy refinadas o con cosas que excitaran pues a lo mejor la gula por mucho apetito. Entonces, todo esto de la gula al hombre moderno, yo creo que no hay que plantearlo de un modo moralista, sino por un modo de atracción y de convencer y de animar y de hablar de ello también. Aunque al principio se encuentre resistencia, pues decir, yo disfruto mucho con esto, y dar testimonio de que es un modo liberador de vivir, porque lo mismo que la droga, el alcohol puede ser una atadura, también la misma comida pues es una especie de... No podemos vivir sin la comida, entonces nunca podremos dejar de comer. Es distinto de las demás drogas de las que se puede tener una abstinencia total, pero sí que es necesario para vivir una vida plenamente humana tomar una cierta distancia de el consumo constante, de estar pues eso, devorando y estar siempre... O sea, también hay santos modernos como... ¿quién era? Sor Catalina Emmerich, santos que vivieron de la Eucaristía durante años. De algún modo la Eucaristía les saciaba de tal modo que no querían o no necesitaban otro alimento. Eso a lo mejor casos por milagro hubo así, pero de algún modo la relación con Cristo, y eso es un buen termómetro, debería también calmar nuestras pasiones o invitarnos también
a una menor dependencia. Cristo dice, respondiendo al demonio en Mateo 4:4, Jesús cita Deuteronomio 8:3, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pan, o sea, pan significa cualquier comida. Un donut, un filete, un pescado, un aperitivo, unas patatitas, un no sé qué. Y entonces, pues eso, que sería ideal como hombres racionales que introdujéramos un cierto orden. Dicen San Ignacio, reglas para ordenarse en el comer. Pues de antemano pensar por la mañana o el día anterior qué es lo que vas a comer y estipular la cantidad que tu cuerpo necesita y luego tener esa ración y no comer más de eso. Es decir, tú mismo estás decidiendo lo que tú, conociendo con tu propio cuerpo, y no en el momento, pues, que lo hacemos todo al revés. que esto lo dice porque necesitamos todos como reordenarnos. No ver qué me apetece en un determinado momento del día, sino prever cuáles son mis necesidades, voy a cubrirlas. Es como quien hace una compra compulsiva, dicen que es bueno comer antes de ir a la compra. Porque si vas hambriento a comprar, a lo mejor compras mucho de más y gastas lo innecesario. Pues en la comida, decidir cuando no es el momento de comer, cuando estás sereno y cuando no estás con gran apetito, decidir racionalmente. Y si un día te quedas un poco más débil porque te has quedado corto, pues añades un poco más de ración para la comida siguiente para tener fuerzas suficientes y que tu cuerpo no se resienta. Pero solemos pasarnos, o sea, casi nunca nos quedamos cortos. Casi siempre nos pasamos y a veces en medida del doble o triple de correr lo que realmente necesitaríamos o nos sienta bien. Pero es eso, las hormonas, una adicción a la energía instantánea que nos da, pero también eso confunde nuestro cuerpo y también si el cuerpo está confundida, también el alma se confunde. La nutrición es como la operación más básica de los seres vivos. O sea, el ser vivo material se nutre, crece y se reproduce, ¿no? Lo más básico es la nutrición. Y tiene todo el sentido del mundo, el ayuno. Es como poner orden en la base, ¿no? En el punto de partida. No tratar de... Sí, o sea, es como eso. Si vas a construir un edificio, empiezas por los cimientos, ¿no? Por la parte de abajo. ¿Es la menos importante? Quizás sí. Pero en el sentido de es la parte menos perfecta. Pero es importantísimo empezar por ahí. Hay muchas más cosas de las que podríamos hablar y podríamos estar horas y horas y horas sin mirar el reloj y dejarnos llevar. Pero vamos a cerrar aquí y si te parece, padre, vamos a terminar con una pequeña oración. Como llevo tiempo sin recitarlo en español, tú me acompañas. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchísimas gracias, Padre. El placer es mío. Espero que pronto volvamos a vernos y podamos seguir disfrutando. Si no es aquí, igual tiene que ser allí. Igual... En Etiopía estás más que invitado, tanto individualmente o en familia o con la mujer. Los niños todavía son pequeños, me parece, pero es un sitio digno de ver y de visitar. Estáis invitados. Muchísimas gracias.